Esto fue durante un viaje por carretera que hice desde un pequeño pueblo en Maine hasta el medio oeste. Digamos que había una situación con mi familia que sentí que justificaba que fuera a visitarlos por un tiempo. Así que todo este viaje no estuvo bien planeado. Y normalmente, ni siquiera conduciría, simplemente volaría hacia allá. Pero bueno, en mi segundo día, me di cuenta de que me estaba retrasando un poco. Supongo que todas las paradas en gasolineras, las comidas y simplemente descansar tomaron más tiempo del que pensaba. Así que traté de compensarlo conduciendo más entrada la noche. Ya estaba en la parte del medio oeste donde básicamente no hay nada, solo carreteras rectas, planas y vacías por millas y millas. La lluvia llegó lentamente, convirtiéndose finalmente en una tormenta eléctrica y de viento con toda su fuerza para cuando oscureció. De hecho, me gusta conducir bajo la lluvia, pero de noche y en medio de la nada, no tanto. Se puso lo suficientemente mal como para que me detuviera en la siguiente parada de descanso para ver si disminuía un poco antes de continuar el viaje. No sé mucho sobre paradas de descanso ni tengo muchas con las que compararla, pero pensé que esta era bastante decente. Estaba tranquila, aparte de la lluvia. No había autos ni camiones. Y cuando entré corriendo a usar el baño, estaba limpio y agradable. Regresé a mi auto y recliné el asiento, esperando un rato. No tengo idea de cuánto tiempo pasó porque en algún momento me quedé dormido. Me desperté, creo que una hora después, por un destello brillante seguido por el auto sacudiéndose y el estallido de un rayo enorme que casi me revienta los tímpanos. Me incorporé y revisé la hora, 12:05 de la mañana. Luego miré a mi alrededor. Todavía no había autos allí fuera, y la tormenta se había vuelto aún peor. O tal vez simplemente parecía así porque era muy ruidosa. Cuanto más me despertaba y escuchaba, empecé a pensar que era demasiado ruidosa, como si algo anduviera mal. Miré detrás de mi asiento y me quedé helado por un momento. Una de las puertas traseras estaba abierta. La del lado del pasajero, dejada ligeramente entreabierta. El agua goteaba sobre los asientos y todo ese lado estaba empapado, así que había estado abierta por un tiempo. No sabía cómo demonios era eso posible. De ninguna manera conduje durante horas con ella abierta. Y nunca la abrí mientras estuve en la parada de descanso. Y obviamente, no había forma de que se abriera sola. Miré de nuevo, revisando el estacionamiento otra vez, pero no había una sola persona, ni auto, ni nada allí fuera. Mi ritmo cardíaco empezó a acelerarse mientras salía y cerraba rápidamente la puerta. Luego volví a entrar. Estaba seguro de que probablemente había dejado mi auto sin seguro después de salir a usar el baño cuando llegué, distraído por la tormenta y todo. Pero, ¿quién abrió la puerta de mi auto? Y por lo que parecía, no faltaba nada. Es como si alguien hubiera venido, vio que estaba durmiendo, abrió la puerta silenciosamente y entró, y luego simplemente se fue. Probablemente no quería despertarme cerrando la puerta de un golpe. No sé qué pasó realmente mientras dormía, pero estaba demasiado asustado para quedarme. Encendí el auto y volví a la autopista. Todavía era peligroso conducir con este clima, pero necesitaba llegar a otro lugar para detenerme. Conduje 20 minutos, pensando todo el tiempo en lo espeluznante y extraño que era todo esto, antes de encontrar una gasolinera. Estaba sola, justo al lado de la autopista. Y genuinamente no tengo idea de si estaba cerrada por la noche o abandonada. Pero pensé que no importaba. No iba a estar allí mucho tiempo y definitivamente no iba a volver a dormirme. Solo necesitaba esperar a que pasara la tormenta. Estacioné justo enfrente del edificio. El lugar era tan inquietante como probablemente estás pensando. Todas las luces estaban apagadas y con la lluvia cayendo a cántaros. Apenas podía ver nada que no estuviera directamente frente a mis faros. No tenía señal de celular allí fuera, así que no podía hacer mucho con mi teléfono. Cerré las puertas con seguro y me quedé allí sentado mirando la niebla y la lluvia. Pasaron solo unos 20 minutos cuando me sentí desconectado y volví a mirar a mi alrededor para mantener la mente ocupada. Y fue entonces cuando vi otro auto. Estaba estacionado a solo un par de espacios de mí, negro oscuro con ventanas polarizadas y todos sus faros apagados. Nunca lo vi llegar. Tuve que preguntarme si era alguien que me seguía, a pesar de que nunca los había visto antes.
Dos sucesos muy extraños en medio de la nada durante una tormenta parecían una coincidencia muy grande. Casi demasiado grande. Me quedé mirando su auto por un minuto como si de alguna manera eso me ayudara a descubrir qué estaban haciendo allí, pero el sonido repentino de la manija de la puerta trasera siendo jalada me sobresaltó. Me di la vuelta y vi una figura parada junto a la ventana. Se alejó justo cuando me vio mirándolo. Inmediatamente empecé a entrar en pánico, tratando de ver a dónde fue. El tipo como que desapareció en algún lugar detrás de mi auto, y no podía ver ni escuchar nada. Pero todo esto básicamente confirmó que me habían seguido, ya que intentó abrir la misma puerta que antes. Gracias a Dios que la cerré esta vez. Hurgué por un segundo, nervioso y tratando de pensar con claridad, jugando con los faros para ver si había alguna forma de iluminar la oscuridad detrás del auto. Mientras hacía esto, empecé a escuchar, pero también a sentir golpes contra la parte trasera de mi auto. Definitivamente seguía allí golpeando mi auto o haciendo algo. Finalmente recobré el sentido y simplemente puse el auto en marcha. Mientras salía, ni siquiera pude ver al tipo. Conduje casi 2 horas hasta un pequeño pueblo donde pude reportarlo. Y ahí fue donde también revisé la parte trasera de mi auto. Había arañazos, abolladuras y marcas de palanca en el maletero. Parecía que habían usado un cuchillo o algo afilado para intentar forzar el maletero. No sé si estaba tratando de sacar lo que había dentro o si estaba tratando de entrar él. Asumiendo que era el mismo tipo, si solo estuviera tratando de robarme, ¿no lo habría hecho mientras dormía y cuando abrió la puerta en la parada de descanso? Realmente no tengo idea de qué pasó. Todo lo que sé es que me pegó un susto de muerte y pudo haber sido mucho peor. Esto sucedió hace poco menos de 2 años. Yo era guardabosques en una gran área silvestre que no voy a especificar para mantener el anonimato, pero no era un bosque muy visitado. Muchas otras áreas del estado eran mucho más populares, a pesar de que la que yo trabajaba era muy grande y densa. Debido a la poca visitación, el número de guardabosques trabajando era muy bajo. Mi trabajo variaba, pero a menudo consistía en ir a los campamentos, mantener el bosque limpio, ocasionalmente, realizar búsquedas y rescates de excursionistas que necesitaban ayuda. Debido a que se permitía acampar y hacer mochilerismo durante la noche, nuestro parque siempre tenía varios guardabosques trabajando en el turno de noche por si ocurría algo. Trabajaba muchos turnos intermedios, generalmente saliendo alrededor de la medianoche o a veces a las 3 o 4 de la mañana. Este día, había pasado la mayor parte de la tarde en un campamento en un área remota del parque, limpiándolo y asegurándome de que fuera seguro y estuviera bien mantenido. Había llevado un cuatrimoto, ATV, gran parte del camino por el sendero antes de que se volviera más accidentado y empinado, y caminé el resto del trayecto hasta los campamentos. Mientras estuve allí, no vi ninguna tienda de campaña ni a nadie instalado. Solo estaba yo. Me fui justo después de que se ocultara el sol, caminando en la oscuridad de regreso a mi cuatrimoto, y luego conduje con cuidado de regreso a la cabaña donde estaba estacionado. La cabaña no era más que una pequeña construcción de madera con una estufa de leña y un escritorio con una radio de alta potencia para contactar a otros guardabosques o autoridades. 1 hora después de llegar, empezó a llover. Teníamos tormentas con bastante frecuencia aquí, así que esto no era nada fuera de lo común. Preparé un café y me senté en el escritorio, tomando notas sobre las condiciones del campamento en el que acababa de estar. Pasaron un par de horas cuando de repente la radio se encendió y se escuchó la voz de un guardabosques preguntando si yo estaba allí. La tomé y le pregunté qué necesitaba. El guardabosques me preguntó si había visto a alguien en el campamento donde estuve antes. Dije que no vi a nadie, ni siquiera una tienda o señales de que alguien hubiera estado allí recientemente. Hubo una larga pausa de 30 segundos antes de que respondiera. Su voz sonaba reacia, diciendo que tal vez necesitaba que volviera allí y echara un vistazo. No parecía demasiado preocupado, pero supuestamente la estación de guardabosques había recibido una señal satelital de alguien, y la ubicación era en el sendero donde yo acababa de estar. Yo, por supuesto, era el más cercano. Los otros guardabosques estaban al menos a 1 hora de distancia, así que estaba solo en esto. Mencionó que no recibió ningún texto ni nada. Y usualmente,
Cuando recibimos una alerta SOS sin mensajes de seguimiento o respuestas, es solo un accidente. A veces los botones de esos pequeños dispositivos se presionan mientras están en la mochila de alguien sin que se den cuenta, pero siempre es mejor comprobarlo por si hay un problema. Desafortunadamente, esta vez ocurrió en una noche en la que estaba diluviando. Agarré mi radio, mi impermeable, una lámpara de cabeza y una linterna potente. Luego salí de la cabaña y comencé a caminar. El cuatrimoto no servía para nada con un clima así. Se habría quedado atascado antes de llegar al sendero. Confirmé con el otro guardabosques la ubicación general de donde provino la señal, y dijo que era a 2 millas por el sendero, pero como solo fue una señal, no sabían en qué dirección se dirigían. La caminata tomó casi 45 minutos, lo cual, dadas las condiciones, fue bastante rápido. Pero me preocupaba si alguien estaba aquí fuera caminando, tal vez un excursionista sin experiencia. Porque incluso con mi lámpara de cabeza de alta potencia, mi linterna y mi familiaridad con el sendero, era increíblemente difícil navegar por el bosque a través de esta tormenta. El sendero era difícil de seguir, y definitivamente sin la ropa adecuada, esto podría ser muy peligroso. Cuando estuve en el área, iluminé con mi linterna a todo mi alrededor mientras seguía caminando por el sendero. Y de repente, cuando moví mi linterna a través del bosque, alguien estaba parado allí. Casi me da un ataque al corazón porque estaba muy cerca, a solo 10 pies del sendero. El hombre estaba completamente empapado, con el pelo largo colgando, y ni siquiera llevaba una chaqueta de lluvia ni nada. Parecía delirante, pero también preocupado. Grité a través de la lluvia, diciendo que era un guardabosques y preguntando si estaba bien. Él no respondió, quedándose allí parado bajo la tormenta y mirándome fijamente. Fue entonces cuando noté que no llevaba equipo consigo. Ni siquiera vi el mensajero satelital, que si él fuera quien lo estaba usando, habría pensado que lo tendría enganchado a su mochila o en su mano. Le hice señas para que viniera hacia mí y regresara al sendero, diciéndole que mi cabaña estaba a solo unas millas. Pero de repente, salió disparado hacia lo profundo del bosque. Desapareció de la vista en 10 segundos, perdido por completo en la oscuridad y la lluvia. Saqué rápidamente mi radio y le informé al otro guardabosques que había encontrado a alguien y en qué estado se encontraba. Y este fue el punto en el que tuve que decidir si intentar seguirlo, lo cual es bastante peligroso, o esperar en el sendero. Me quedé indeciso durante un par de minutos, hablando con el otro guardabosques por radio e intentando descifrar qué hacer. Había una posibilidad de que este tipo realmente necesitara ayuda. Tal vez había estado perdido por un tiempo y estaba delirante y paranoico. Pero durante los minutos que estuve hablando con el guardabosques, en algún momento dijo abruptamente, «Ikuot, espera Ikuot». Esperé un minuto y cuando regresó, dijo que recibió otra señal SOS del mismo dispositivo y alrededor de la misma área. Dijo que era a solo un cuarto de milla al este de la última señal. Eso era directamente hacia donde vi al hombre correr al bosque. Tenía que ser él. Pero, ¿por qué demonios huyó solo para pedir ayuda de nuevo? Ahora, más alejado del sendero, caminé un poco tratando de que mi linterna llegara más lejos. Esta fue honestamente la primera vez en mi carrera estando allí fuera que me sentí lo suficientemente perturbado como para cuestionar si podía hacer mi trabajo. Tenía el presentimiento de que si no ayudaba, sería reprendido, especialmente si resultaba que la llamada realmente era de alguien que necesitaba auxilio. Pensé que o bien estaba delirante y asustado, o tal vez el tipo estaba tratando de llevarme hacia la persona que envió la llamada SOS. Así que seguí caminando hacia adentro, sintiendo que no tenía otra opción. Caminé durante 5 minutos, iluminando con mi luz en todas partes y genuinamente asustado de lo que encontraría. Seguía viendo la imagen del tipo parado allí entre los árboles. Y cada vez que pensaba en ello, se me revolvía el estómago. Y luego, después de un rato, mi linterna captó algo en el suelo. Un pequeño dispositivo que brillaba débilmente, o más bien reflejaba la luz de mi linterna hacia mí. Reconocí de inmediato lo que era. Un mensajero satelital Garmin. Lo supe porque son los típicos que llevan los excursionistas y tiene un color naranja y una forma bastante reconocibles. Justo cuando pensaba, Ikuot, ¿dónde está la persona que lo usa? Ikuot,
escuché pasos corriendo hacia mi derecha. Moví mi linterna y vi al mismo tipo cargando hacia mí. No como si necesitara ayuda, sino como si fuera a taclearme contra el suelo. Estaba tan decidido que incluso después de que me hice a un lado, tropezó contra el suelo, todavía tratando de agarrarme. Me quedé congelado por un segundo, sin saber qué demonios estaba pasando, antes de que él empezara a levantarse. Y todo lo que bastó fue una mirada clara a sus ojos para hacerme empezar a correr. Sus ojos casi parecían sin vida, como si estuviera en un estado de fuga, pero tenían una oscuridad inquietante en ellos. Difícil de describir, pero supe que el tipo era peligroso y definitivamente había estado usando la señal solo para atraerme allí solo. Probablemente incluso me vio en el sendero antes, sabiendo que yo vendría solo. Corrí más de lo que jamás lo había hecho, resbalando y cayendo en algunas partes del sendero. Usé mi radio para decirle al otro guardabosques que pensaba que todo era una trampa y finalmente regresé a mi cabaña, encerrándome. Al guardabosques le tomó otros 10 minutos llegar y otros 40 para que llegara un oficial de policía real. Debido a la gravedad de la tormenta y el posible peligro con el que me topé allí fuera, toda la búsqueda se pospuso hasta la mañana, cuando todavía llovía, pero la visibilidad era mucho mejor. Encontraron el mensajero justo donde lo vi por última vez, pero no había nadie cerca. El tipo que había visto se había ido. Lo que realmente me inquieta es que no parecía que tuviera nada, mucho menos un mensajero satelital de seguridad, lo que me hace preguntarme de dónde o de quién lo sacó. Esas cosas son bastante caras. Así que, si no tenía ningún otro equipo de senderismo o de mochilero, sería muy extraño que eso fuera lo único que tuviera. Trabajé allí un tiempo después de eso y nunca surgió nada más. No hubo más avistamientos de él ni llamadas SOS no reportadas. Me fui casi exactamente un año después de que sucedió. Supongo que nunca me recuperé del todo mentalmente de eso. Constantemente pienso en esa noche una y otra vez. Solo sé que estuve muy cerca de algo horrible. Y la idea de estar allí fuera de nuevo si algo similar ocurriera era aterradora. No creo que vuelva a suceder porque todo el asunto se ocultó bajo la alfombra. Pero si hay alguna actualización, se los haré saber. Soy repartidor en una pizzería local. Cumplí 17 años hace apenas un par de meses y decidí buscar trabajo solo para ganar algo de dinero y tener algo de experiencia laboral. Este parecía uno de los trabajos más fáciles y mejor que estar parado detrás de un mostrador aburrido todo el día. Sin embargo, todas las noches se sentían casi iguales. A menudo conducía por las mismas rutas y entregaba en las mismas casas a los clientes habituales. Las únicas noches que se sentían diferentes eran los fines de semana porque mucha gente aleatoria pedía, y nuestra tienda ofrecía servicio a domicilio hasta las 2 de la mañana, así que trabajaba hasta muy tarde. Esto fue un sábado. Había una tormenta de buen tamaño sobre nosotros, lo que en muchos otros trabajos seguramente significaría que el día sería más lento. Sin embargo, no en este trabajo. La gente no quería salir, así que tenían más incentivos para pedir a domicilio. Al menos gané buen dinero en propinas. Estuve muy ocupado hasta las 11 o 12 de la noche. Luego, finalmente, la actividad disminuyó un poco. Tuve tiempo de entrar a la tienda y tomar un descanso mientras no había pedidos. Realmente nunca tenía a nadie con quien hablar. Todos los demás tipos en la tienda eran mayores, de unos 30 o 40 años, excepto por unos pocos chicos universitarios que no trabajaban esa noche. Así que, por supuesto, cuando llegó el siguiente pedido, me enviaron a mí, a pesar de que el otro repartidor había estado perdiendo el tiempo hablando en la tienda durante una hora entera. Simplemente hice mi trabajo, tomé el pedido y subí a mi auto. Era una calle que no reconocía, pero el GPS decía que estaba a 20 minutos. Pensé que lo entregaría y luego tomaría el camino largo de regreso para matar el tiempo y tal vez no tener que hacer más entregas por la noche. Comencé a dirigirme hacia allá. Como era de esperar a esa hora de la noche, casi no había nadie en las carreteras. En este contexto, parece algo inquietante, pero en ese momento, siempre me resultaba tranquilizador. El vecindario donde estaba esta casa era bastante estándar para las casas de por aquí. Eran mayormente casas de madera situadas al fondo entre los árboles,
con largos caminos de entrada que conectaban con la calle. Nada demasiado aislado para nuestro pueblo, pero supongo que comparado con el tipo de hogares en los que vive la mayoría de la gente, estas parecerían estar muy alejadas. Giré por el camino de entrada y estacioné al final, frente a la casa. Era una casa grande y vieja, sin una sola luz encendida. Pero mientras preparaba la pizza y estaba a punto de bajarme, vi una cortina moverse en el piso de arriba, como si alguien me hubiera estado observando por la ventana. Veo eso mucho, en realidad, mientras hago entregas por razones obvias. Pero esta vez, se sintió un poco más espeluznante porque no podía verlos debido a lo oscuro que estaba allí dentro. Salí de todos modos y comencé a caminar hacia el porche, y rápidamente me confundí. Había otra caja dejada justo en el porche. Una caja de pizza de una tienda local diferente de la que solo había oído hablar unas pocas veces. No vi ningún auto saliendo del camino de entrada ni en el vecindario cuando llegué, así que debe haber estado allí por un tiempo, lo cual era un poco raro. Incluso parecía que la caja estaba empapada, como si toda la humedad del aire por la lluvia ya se hubiera filtrado en ella. La rodeé y llamé a la puerta. Necesitaba el pago, así que no podía simplemente dejar la pizza. Escuché que algo se movió en la casa tan pronto como llamé, y luego se hizo el silencio. No escuché nada durante un minuto entero, y luego volví a llamar. Esta vez, se mantuvo en silencio. Sabía que había alguien allí, así que después de un minuto, saqué mi teléfono y llamé al número del pedido. Unos segundos después, escuché un teléfono sonando dentro de la casa. Sonaba como si estuviera justo al otro lado de la puerta, como si alguien estuviera parado justo detrás de ella. Pero aún así, nadie abrió. Estaba muy confundido porque sabía que había visto a alguien mirando desde la ventana de arriba. Y ahora con el teléfono, seguramente alguien estaba allí y había pedido la pizza. Empezaba a tener una sensación realmente incómoda e inquietante. Pensé en dejar la pizza encima de la otra e irme, cuando de repente una voz gritó desde justo detrás de la puerta principal. Iquot, la puerta está rota. Tráela al porche lateral Iquot. Era la voz de una mujer, pero tenía un sonido áspero y rasposo. Di un par de pasos hacia atrás y luego rodeé la casa. No había un tejado en el lateral de la casa, así que tuve que caminar bajo la lluvia sin nada que me mantuviera a mí o a la pizza secos. Alrededor de la casa, había una puerta lateral que se veía muy desgastada y sin uso. Si la otra puerta realmente estuviera rota, ¿no debería esta verse como si hubiera sido usada? Quiero decir, incluso había telarañas y suciedad por todas partes, y la luz exterior encima de ella ni siquiera funcionaba. Me quedé allí por unos 30 segundos, ya empapándome. No escuché nada dentro de la casa, ni pasos acercándose a la puerta ni nada. Empecé a mirar a mi alrededor, teniendo la intensa sensación de que algo me estaba observando. Apenas podía ver nada sin las luces de la casa encendidas. Este sentimiento empeoró durante los siguientes 30 segundos, y simplemente supe que algo andaba muy mal. Solté la caja de pizza y corrí hacia mi auto, subiendo y saliendo de allí de inmediato. Durante el viaje de regreso al trabajo, pensé que la otra caja de pizza en el porche podría haber sido del otro repartidor al que le había pasado algo similar. Probablemente él sabía más o había visto algo más que le dijo que simplemente se largara de allí. Así que, como sea que fuera el plan de esas personas, al no funcionar con el primer repartidor, tuvieron que pedir de nuevo a una pizzería diferente. Claramente, no les importaba la pizza, dejándola afuera en el porche a pesar de estar en casa. El único problema es que no puedo descifrar cuál era realmente el plan. La mejor teoría que se me ha ocurrido es que ella no estaba sola. Alguien más estaba allí, tal vez afuera entre los árboles. Y llevarme al costado de la casa aseguraría que no hubiera testigos de lo que fuera a suceder a continuación. De hecho, sigo trabajando en la misma pizzería, pero nunca me ha pasado nada ni remotamente tan inquietante como eso. Espero que nunca suceda.